Libro 2. Capítulo 1. El sol del atardecer proyectaba un velo dorado sobre la llanura mientras el emperador Constantino y su victorioso ejército se acercaban a las murallas de Glarencha. Las fortificaciones de la ciudad resplandecían con esa luz melosa, y los estandartes con el águila bicéfala del paleólogo ondeaban con orgullo en las murallas. Al ver la columna del emperador regresar a casa, aldeanos y ciudadanos se congregaron en el camino, con sus vítores en oleadas. Un coro de trompetas resonó desde las almenas, largas y sonoras notas de bienvenida, seguidas del alegre repique de las campanas de la iglesia. Las puertas de Glarencha se abrieron con un crujido para recibir a los héroes. Campesinos de los pueblos de los alrededores se habían reunido con flores en los brazos. Los niños correteaban al borde del camino, con los rostros encendidos de emoción. Y el aire mismo parecía temblar de júbilo. Al pasar Constantino bajo el arco de la puerta a caballo, estalló una gran celebración. ¡Viva el emperador! ¡Viva Constantino! Gritaban las voces, mezcladas con gritos de hieros escopos. Pétalos de laurel y flores silvestres llovieron desde balcones y tejados, y los ciudadanos los lanzaron a puñados. Constantino detuvo su caballo en la plaza principal, donde le aguardaba una recepción improvisada. Una plataforma elevada estaba cubierta con la púrpura imperial, y sacerdotes con estolas bordadas estaban listos para ofrecer bendiciones. Mientras el emperador desmontaba, con su bota golpeando el adoquín con un golpe seco, un heraldo con túnica carmesí se adelantó. Su voz resonó por encima del estruendo, cortando mágicamente el clamor de la multitud. Ciudadanos de Glarencha. Por la gracia de Dios, bienvenido a casa, Constantino XI, Basileo y autocrátor de los romanos, victorioso sobre el infiel. Una nueva ronda de vítores casi ahogó al heraldo, pero continuó enumerando títulos y honores. Protector de la cristiandad y esperanza de nuestro imperio. Cada elogio provocaba en la multitud nuevos paroxismos de alegría. Constantino levantó entonces una mano enguantada, y poco a poco el ruido se fue apagando hasta convertirse en un silencio excitado. En esa calma, se oía el crepitar de las antorchas encendidas contra el anochecer y el lejano graznido de las gaviotas sobre el puerto. Hombres y mujeres contemplaban con ojos brillantes a su soberano retornado. Buena gente de Glarencha, la voz resonante de Constantino llenó el aire, esta victoria pertenece a todos los romanos que aman nuestra patria. Hizo un amplio gesto hacia la multitud y sus soldados cansados de la batalla. Pertenece a estos valientes hombres que lucharon a mi lado, y a ustedes, que mantuvieron viva la fe y el coraje aquí en casa. Un murmullo de aprobación se extendió entre los oyentes, y los soldados se enderezaron orgullosos a pesar de sus heridas. Por la misericordia de Dios, continuó Constantino con convicción, hemos asestado un duro golpe a nuestros enemigos, demostrando que nuestro imperio perdura y jamás cederá ante la tiranía. Los vítores estallaron brevemente antes de acallarse al levantar una mano. Sin embargo, la alegría de esta noche es solo el comienzo. Nos espera un duro trabajo para asegurar nuestra victoria. Con unidad y determinación, recuperaremos la gloria de nuestro imperio. La multitud contuvo la respiración un instante antes de estallar en un aplauso jubiloso. ¡Viva el emperador! Los gritos se mezclaron con risas y lágrimas de alegría mientras llovían flores sobre la platea. Los músicos interpretaron melodías animadas, y pronto toda la ciudad se sumió en la celebración. Esa noche y durante todo el día siguiente, las festividades inundaron Glarencha. Las hogueras crepitaban en las playas bajo los muros del puerto, mientras que por toda la ciudad, carteles recién hechos, llamativas representaciones en stencil de Constantino y el ejército triunfante, se pegaban en paredes y esquinas, reforzando el orgullo y la unidad entre los ciudadanos. El emperador decretó 2 días de fiestas públicas. Se asaron bueyes en las plazas, el vino fluyó libremente de barriles proporcionados por los comerciantes y los niños realizaron simulacros de batallas con espadas de madera en las calles mientras sus padres aplaudían al ritmo de canciones populares. El consejo. En la mañana del tercer día, la ciudad de Glarencha estaba tranquila y luminosa, con solo leves rastros de la alegría de los días anteriores. Una cinta suelta ondeando desde un balcón, pétalos esparcidos sobre las losas de la plaza principal. En el castillo de Clermont, Constantino convocó a su consejo para trazar el rumbo a seguir. La amplia mesa dominaba el espacio, sobre la que se encontraban mapas, informes y cartas recién llegadas del extranjero. Constantino presidía la mesa, a su derecha se sentaba Teófilo. Sus ojos hundidos brillaban de orgullo al contemplar a su señor retornado. A la izquierda de Constantino estaba el venerable Cletón. Un poco más abajo en la mesa estaba Jorge.
Su rostro bronceado se veía interrumpido por una sonrisa que apenas podía reprimir. El brillo de la victoria aún lo ardía. También estaban presentes un puñado de secretarios subalternos y guardias firmes junto a las puertas, pero el núcleo del consejo estaba formado por estos 4 hombres, el emperador y sus 3 consejeros de confianza. En cuanto se reunieron, Teófilo y Pletón dieron un paso al frente. Majestad, dijo Teófilo con calidez, inclinando la cabeza con respetuosa sinceridad, la ciudad ha cobrado vida estos últimos días. Glarencha necesitaba urgentemente una celebración como esta. Miró brevemente a Pletón, quien asintió con un leve asentimiento. Constantino los miró pensativo, permitiéndose una leve sonrisa reflexiva. En efecto, murmuró, nuestros soldados y nuestro pueblo se merecían esta celebración. Necesitaban un momento para saborear su triunfo y recordar por qué lucharon con tanta valentía. Pero pronto los ojos del emperador se entrecerraron con renovada resolución, y la dulzura se disipó tras una expresión de férrea determinación. Sin embargo, la victoria es efímera si no se atiende, continuó con firmeza. Ahora debemos dejar las festividades a un lado y concentrarnos plenamente en las tareas que tenemos por delante. Debemos consolidar nuestras victorias con rapidez, o todo lo que hemos logrado podría escaparse de nuestras manos. Señaló con determinación a Teófilo. Dime, entonces, ¿qué noticias tenemos? Teófilo ordenó el fajo de cartas que tenía delante. Majestad, en la última semana hemos recibido numerosas cartas de felicitación de las cortes europeas, dijo. La noticia de su victoria sobre el sultán Murad ha circulado rápidamente y ha causado una enorme impresión. Teófilo dejó entrever un leve tono de satisfacción en esa última frase. Con el asentimiento del emperador, continuó, tomando el primer pergamino. Teófilo ordenó el fajo de cartas que tenía delante, escogiendo con cuidado. Majestad, creo que lo más apropiado sería empezar por la propia Roma, dijo con gravedad, recogiendo el pergamino con el sello papal. Tenemos aquí una carta del mismísimo Papa Eugenio. Ante esto, todos los presentes en la mesa prestaron atención. El Papa elogia su valentía, lo saluda como protector de la libertad y la cristiandad y, lo más importante, Teófilo hizo una pausa para asegurarse de que todos comprendieran el peso de sus palabras, escribe que ya ha comenzado a contactar con reyes y príncipes de toda Europa, instándolos a unirse a una nueva alianza antiotomana, una auténtica cruzada para hacer retroceder a los turcos. La mirada de Constantino se agudizó ante la noticia. Una emoción contenida brilló brevemente en su mirada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿El Papa habla abiertamente de una cruzada? Preguntó con voz firme, pero con cautelosa esperanza. Teófilo inclinó la cabeza respetuosamente, pero había cautela en su expresión. En efecto, Su Majestad. Sin embargo, añadió con cautela, debemos recordar que tales declaraciones de Roma rara vez vienen sin condiciones. Debemos esperar que el Papa Eugenio quiera algo sustancial a cambio de unir a los ejércitos de la cristiandad. Su tono se tornó serio y significativo. Hablo de las iglesias. Unión, reconciliación, como sea que lo expresemos, el Papa casi con toda seguridad exigirá que reanudemos las conversaciones sobre la unión de las religiones ortodoxa y católica. Constantino juntó las manos pensativo, asimilando esta realidad con solemnidad. Teófilo continuó con suavidad. Nuestra fuerza actual y nuestra reciente victoria solo intensificarán ese deseo. Un breve y significativo silencio se cernió sobre la mesa. Pletón se movió suavemente, acariciándose la barba blanca con mesura. Majestad, creo que Teófilo habla con sabiduría. Ayer recibí una correspondencia relevante de nuestro amigo Besarión, de Roma. Al mencionar el nombre del erudito, todos los presentes levantaron la vista con gran interés. Pletón sonrió suavemente, leyendo la mirada pensativa de Constantino. Besarión escribe que toda Italia está conmovida con la noticia de nuestro triunfo. Dice que, Constantino, se habla de ti con buenos ojos en la curia estos días. De hecho, me dice que el propio Papa elogió tu victoria públicamente durante la misa, llamándote un campeón criado por la providencia. Besarión cree que la corte papal ahora ve a su majestad con un respeto renovado, quizás como el Salvador por el que han rezado durante tanto tiempo. George silbó levemente, asombrado. ¿Entonces Besarión confirma la sinceridad de Roma? Comentó pensativo. Parece que Roma realmente está prestando atención. Constantino se permitió una sonrisa cautelosa. Entonces debemos actuar con rapidez antes de que este impulso se enfríe. Los ojos de George se iluminaron con renovado vigor.
Golpeó la mesa con suavidad pero decisión. Exactamente. Tenemos la promesa del Papa y la confirmación de Besarión, cartas con sello y firma. Debemos presionarlos ahora, instarlos a actuar, a comprometerse no solo con palabras, sino con hombres, barcos y dinero. Una cruzada lanzada para la próxima primavera, mientras Murad aún se tambalea. Golpear mientras el hierro está caliente. Teófilo levantó una mano con sutil cautela. Sí, claro. Pero les recuerdo de nuevo que las palabras no cuestan nada. El acero y la sangre son caros. Celebremos el entusiasmo de Roma, pero estemos preparados para las complicaciones. Constantino asintió, comprendiendo la gravedad del consejo. En efecto, Teófilo, se nota tu cautela. Ahora, ¿qué más nos trae Europa? Teófilo pasó a la siguiente carta. Y desde Florencia, Cosme de Medici escribe personalmente para elogiar su valentía. Llama a la victoria un faro de esperanza para toda la cristiandad y les asegura que, cito textualmente, el tesoro de Florencia está listo para apoyar a los defensores de nuestra fe, si los turcos son repelidos aún más. Constantino arqueó una ceja, con una sonrisa cómplice dibujando en las comisuras de sus labios. Cosimo ofreciendo apoyo financiero. Era de esperar, dijo con tono seco pero con amabilidad. No es tonto, su oro ya ha encontrado terreno fértil en nuestras imprentas y en el comercio de libros aquí en Clarencha. Esta victoria solo endulza su inversión. Se reclinó en su silla, golpeando ligeramente el reposabrazos con los dedos mientras miraba hacia el alto ventanal arqueado, donde la luz del sol se derramaba sobre una ciudad llena de propósito. Cosimo puede hablar de fe y cristiandad, pero son las ganancias las que agudizan su interés. El oro sigue a la fe, sí, pero sigue a las ganancias aún más rápido. Teófilo dejó a un lado la carta de Cosimo y tomó la siguiente. De Borgoña, dijo, una carta bajo el sello del duque Felipe el Bueno. Es una carta florida, sonrió levemente, el duque felicita a su majestad como el azote de los turcos y baluarte de la verdadera fe. Recuerda el voto de cruzada que hizo años atrás. Felipe escribe que cuando se convoca una nueva cruzada, él promete 1000 lanzas de Borgoña para cabalgar bajo el estandarte de la cruz, inspirado por el valor del emperador Constantino. Ante esto, los ojos de George se iluminaron. Los caballeros de Borgoña, la mejor caballería de Francia, cabalgando a nuestro lado. He oído que el duque Felipe comanda uno de los ejércitos más grandes de Occidente. Si su entusiasmo persiste, podríamos ver cómo se reúne una hueste de cruzados. George apenas podía contener su emoción ante la visión. Caballeros enfundados en acero cargando contra las líneas otomanas en venganza por todas las pérdidas de la cristiandad. Para un hombre típicamente pragmático y cauteloso, esta repentina chispa de esperanza fue impactante. Su voz transmitía el inusual fervor de quien vislumbra un sueño que durante mucho tiempo creyó inalcanzable. Pero Teófilo golpeó suavemente la mesa, atrayendo la atención mientras seguía adelante. También tenemos un despacho de Venecia, señaló, mostrando otra carta. El dux Francesco Foscari envía felicitaciones formales y añade, diplomáticamente, que Venecia espera seguir cooperando para asegurar las rutas comerciales y los lugares sagrados. Dicho de otro modo, la República insinúa que podría apoyarnos, probablemente con barcos o fondos, si se alinea con los intereses venecianos. George asintió pensativo. Venecia valora las ganancias por encima de la piedad, siempre lo ha hecho. Ahora mismo, están cosechando considerables beneficios gracias a nuestro floreciente comercio de libros. Constantino se inclinó ligeramente hacia adelante. En efecto. Los comerciantes venecianos están profundamente arraigados en la prosperidad de Clarencha. No querrán perder esa ventaja. George asintió con la cabeza. Precisamente por eso escribió Foscari. Ve potencial para ganar, o se habría quedado callado. La mirada de Constantino se agudizó, su voz firme y con convicción. Sin duda necesitaremos sus galeras si queremos arrebatarle el control de los mares a los turcos. Ante esto, Pletón se movió suavemente, acariciándose la barba blanca con mesura. El lucro los motiva, sí, dijo en voz baja, pero los venecianos tienen memoria, además de ambición. Aún sienten el dolor de perder Tesalónica, y Negroponte y Creta podrían fácilmente seguirles el paso. Si seguimos demostrando fuerza, Venecia podría ver nuestro apoyo como algo más que un simple comercio rentable. Podría convertirse en su mejor oportunidad para salvaguardar sus colonias. Un silencio se apoderó de la reunión, cada hombre contemplaba en silencio las palabras de Pletón. Teófilo pasó a la siguiente carta.
Desde Aragón, Alfonso envía sus bendiciones a nuestros valientes hermanos orientales. Habla de la victoria como prueba de que el favor de Dios ha regresado a los romanos. Se dice que él también se uniría a una cruzada una vez que sus asuntos se resolvieran. Constantino sabía que Alfonso se había proclamado un campeón de la Iglesia. Podría disfrutar de una guerra santa si ésta consolidaba su prestigio. George soltó una risita baja. Todos están ansiosos por ir a la guerra, al menos en Pergamino. Había un tono de saludable escepticismo en su voz, aunque su sonrisa permaneció. Teófilo levantó el último pergamino. Y aquí, dijo con cierta gravedad, hay una carta del emperador Segismundo. Al mencionar al sacro emperador romano germánico, la sala se tornó más solemne. Aunque el emperador Segismundo está envejeciendo, su carta es vigorosa. Lo saluda, señor, como nuestro noble hermano en Cristo y declara que su triunfo sobre el turco es una respuesta a sus propias oraciones de larga data. Escribe que Europa no debe desperdiciar este momento y propone que el próximo año todos los príncipes cristianos se unan en una cruzada para expulsar finalmente a los otomanos de Europa. Segismundo se ofrece a liderar un ejército desde el norte, si se reúne, para reclamar las tierras de los Balcanes que han caído bajo la media luna. Constantino cruzó las manos ante él, contemplando esta oleada de correspondencia. La repetida mención de una cruzada, del Papa Eugenio y ahora del emperador Segismundo, encendió una cautelosa chispa de esperanza en su pecho, una que había aprendido a proteger con vigilancia. Ahora hablan abiertamente, dijo en voz baja, de una gran alianza, de unir a la cristiandad bajo el estandarte de una cruzada. Su mirada se cruzó con la de George, cuya expresión ansiosa reflejaba su cauteloso optimismo. Hemos anhelado escuchar estas palabras tanto de Roma como de las cortes europeas. Un esfuerzo conjunto con Occidente podría cambiar el curso mismo de la historia. Sin embargo, mientras Constantino expresaba esta esperanza, Teófilo cerró la carpeta de cuero con un suave golpe de advertencia. Tamborileó suavemente con los dedos sobre la superficie pulida de la mesa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Majestad, estas cartas hablan de unidad y gran ambición, pero no debemos perdernos por completo en tales declaraciones. Echó un vistazo a la mesa, captando la mirada de cada hombre. ¿Cuántas veces hemos visto promesas similares de Occidente desvanecerse como humo cuando llegó el momento de actuar? El entusiasmo actual puede desvanecerse rápidamente cuando el precio del acero y la sangre se haga evidente. Las palabras no cuestan nada. George se inclinó hacia adelante, reacio a dejar que la advertencia apagara el creciente optimismo. Tienes razón, Teófilo, las palabras son baratas, admitió, pero digo que esta vez Occidente realmente ve algo nuevo. Su voz resonaba con convicción, la confianza de quien había presenciado el colapso del poder otomano en el campo de batalla. En Domocos, derrotamos al ejército de Murat, y en Atenas recuperamos lo que era nuestro. Estas fueron victorias que ningún señor occidental creyó posibles hasta ahora. El Papa Eugenio y el emperador Segismundo hablan abiertamente de una cruzada precisamente porque finalmente ven a un emperador capaz de plantar cara y vencer al sultán. Los ojos de George brillaron, su voz adquirió una urgencia imperiosa. Nunca ha habido un mejor momento para que se recuperen. Esta oportunidad puede que no se repita. Teófilo parecía dispuesto a contraatacar, pero Pletón levantó la mano con suavidad para interceder, salvando la distancia entre la cautela y el entusiasmo con serena autoridad. Ambos dicen verdades que debemos tener en cuenta, dijo Pletón en voz baja, con un tono profundo y mesurado que llenó la sala. Nunca antes, al menos desde la época del emperador Manuel, Occidente había mostrado un interés tan unificado en apoyarnos. La petición del Papa es genuina, y la propuesta del emperador Segismundo es igualmente seria. Su mirada clara y penetrante se dirigió directamente a Constantino. Sin embargo, incluso mientras insistimos enérgicamente en estas ofertas, debemos ser conscientes de cómo llegamos a este punto de inflexión. Ningún caballero de Occidente ni flotas del papado recuperaron Atenas, ni derrotaron a los genízaros en Domocos. Solo los griegos, nuestros propios soldados, nuestra propia sangre, lograron esas victorias. Hizo una pausa, con una voz que transmitía un orgullo y una determinación serenos. Por lo tanto, agradecemos la ayuda occidental, pero nunca más debemos poner nuestro destino únicamente en manos extranjeras. Constantino escuchó atentamente, asimilando las palabras de Pletón en un silencio pensativo. Su dedo tamborileaba suavemente sobre la mesa. El sutil sonido reflejaba la solemnidad de su resolución. Exactamente, dijo finalmente, con voz firme y convencida.
Buscaremos todas las alianzas posibles y exigiremos todas las promesas de apoyo. Pero si, llegado el momento, nos encontramos solos de nuevo, estaremos preparados. Pletón se recostó, cruzándose de brazos mientras analizaba mentalmente las implicaciones. Por supuesto, la coordinación será clave, señaló. Necesitaremos acuerdos firmes del bando de Segismundo, de Venecia, de Borgoña y otros sobre el tiempo y los objetivos. Habrá muchas piezas en juego. Constantino soltó una risita sombría. En realidad, intentaremos controlar a los gatos. Cada aliado tendrá sus propios intereses. Pero si todos compartimos un objetivo común, expulsar a los otomanos, debemos aprovecharlo. Miró a Teófilo. Esto requerirá una diplomacia hábil, tanto como poderío militar. Teófilo asintió. Tenga la seguridad, señor, de que ya he empezado a redactar las respuestas a estas cartas, expresando su gratitud y mi intención de corresponder a su buena voluntad con acciones. Pero quizás se necesite algo más que cartas. Levantó la vista significativamente. Constantino se enderezó en su silla, con la decisión ya tomada. En efecto. Lo que me lleva al siguiente punto. Observó los rostros de su consejo, saboreando la importancia del momento. He decidido viajar a Roma inmediatamente, anunció, para hablar personalmente con el Papa Eugenio y formalizar estos planes. Nota del autor. Primer capítulo del libro 2. En la historia real, el Papa Eugenio IV y el emperador Segismundo se inspiraron en la revuelta albanesa para impulsar una cruzada, pero los planes fracasaron cuando la revuelta flaqueó. En esta cronología, las victorias aún mayores de Constantino despiertan un entusiasmo aún mayor, reavivando las esperanzas de un frente cristiano unido contra los otomanos. Capítulo 2. Una fresca brisa otoñal soplaba desde el mar Jónico, trayendo un fuerte aroma a sal sobre el puerto de Glarencha. La luz del sol de principios de octubre danzaba sobre las suaves olas, y las gaviotas volaban en círculos sobre el puerto, sus graznidos mezclándose con el traqueteo de los preparativos en los muelles. Constantino se encontraba al borde del agua, con su capa ondeando tras él, observando la actividad con ojo perspicaz. El Quireneia, su dromón insignia, se mecía con gracia anclado cerca de la costa. Incluso desde allí podía ver su largo casco, elegante, repleto de dobles hileras de remos. Decenas de marineros se arremolinaban sobre él como hormigas, tensando cabos e izando cajas de provisiones. Junto a Constantine, el oficial Manuel Lascaris hizo un gesto de satisfacción hacia el Quireneia. 2 días más, Su Majestad, informó Lascaris, guardándose un pergamino en el cinturón. Era un hombre enjuto, de piel curtida por el sol y barba corta, con el aspecto de un veterano oficial de mar que había capeado muchas tormentas. El Quireneia estará completamente equipado y tripulado. Pronto cargaremos las últimas provisiones secas y los barriles de agua. Se han reunido los remeros y se ha reparado la vela latina. Estará listo para zarpar a la hora prevista. Señaló más abajo en el muelle, donde estaba amarrado otro buque. El Helena ha reforzado sus bordas. El capitán Oikonomos dice que ahora es un poco más pesado, pero servirá como buque de guerra según lo previsto. Constantino siguió el gesto de Lascaris. El segundo barco, un mercante de manga ancha reacondicionado para la guerra, se hundía aún más en el agua bajo el peso de tablones de roble nuevos y un puñado de cañones visibles a sus costados. ¿Y los venecianos? Preguntó Constantino, volviéndose hacia Lascaris. Los ojos oscuros del emperador se entrecerraron pensativamente bajo la visera de su sencilla gorra de fieltro. Espero que no hayan cambiado de opinión. Lascaris negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No, Majestad. Las 2 galeras venecianas llegaron al amanecer. Están ancladas justo al otro lado del rompeolas. Inclinó la cabeza hacia 2 siluetas lejanas en la bocana del puerto, donde ondeaban gallardetes extranjeros. Sus capitanes han accedido a escoltarnos al menos hasta Corfú. Nuestro rumbo hacia Roma y su ruta comercial hacia el norte coinciden en la primera etapa. La seguridad está en la unión en alta mar. Constantino observó los barcos venecianos. Elegantes y más grandes que el suyo, lucían las marcas del león de San Marcos en sus banderas. Sabía que no se unían por pura caridad. Los piratas ocasionalmente rondaban estas aguas, y algunos buques de guerra imperiales a su lado les facilitaban la travesía tanto como a él. Aún así, era una alianza bienvenida. Asintió con firmeza. Muy bien. Zarpamos al amanecer en 2 días. Coordínese con los capitanes venecianos en cuanto a señales y formaciones.
No quiero ninguna confusión si tenemos problemas en el mar. Sí, Su Majestad, respondió Láscaris con astucia. A pocos pasos, dos marineros discutían por un rollo de cuerda mal colocado. Láscaris dio una orden tajante, obligando a los hombres a volver al trabajo. Satisfecho, se volvió hacia Constantino, bajando la voz. Tendremos vientos favorables del sur para el fin de semana. Si Dios quiere, eso nos llevará rápidamente hacia Corfú y luego al oeste. Mantén todo bajo control, Manuel, dijo Constantino, apoyando brevemente una mano enguantada sobre el hombro de Láscaris. El oficial se puso rígido de orgullo ante el gesto familiar. No quiero retrasos. Esa misma tarde, Constantino recorrió el perímetro del campo de entrenamiento militar, justo afuera del cuartel de Glarencha, con sus botas crujiendo sobre la seca tierra otoñal. Filas de soldados permanecían firmes bajo el cálido sol, con sus lanzas y picas en alto, con las puntas brillantes apuntando al cielo. Constantino se detuvo junto a un poste de la cerca, con las manos entrelazadas a la espalda, y observó cómo el oficial Zenón gritaba una orden. Al unísono, un bloque de infantería bajó sus largas picas a la posición horizontal, alineando con precisión las puntas de hierro. La primera fila se arrodilló, la fila de atrás apuntó sus armas por encima de los hombros de los que los precedían, un erizo rudimentario pero eficaz, erizado de acero. Una oleada de satisfacción recorrió al emperador. La formación distaba mucho de ser perfecta. Podía ver algunos tambaleos, algún que otro agarre torpe, y estos hombres aún eran reclutas novatos, muchos recién llegados de granjas y aldeas. Sin embargo, lo básico estaba tomando forma. Al pasar junto a las filas, percibió en el aire un olor a sudor, cuero y acero engrasado, un aroma reconfortante y sincero. Los rostros de los hombres brillaban por el esfuerzo. Algunos estaban rojos de orgullo al actuar ante el emperador. Otros, con una expresión de firme determinación, mantenían su postura. Constantino se esforzó por cruzar miradas con la mayor cantidad posible, asintiendo levemente en señal de aprobación. Algunos de los piqueros más jóvenes casi temblaron de emoción cuando su mirada se posó en ellos, pero se mantuvieron firmes. Lo conseguirán, pensó. Con tiempo y un liderazgo adecuado, lo conseguirán. Le dio una palmada en el hombro al capitán Teófilo Cantacuceno, que estaba cerca observando el mismo ejercicio con los brazos cruzados. Ya están tomando forma, dijo Constantino en voz baja. Teófilo Cantacuceno, un hombre corpulento con canas en las sienes, asintió lentamente. Sí. Nada mal para unos campesinos novatos. Se acarició la barba corta y añadió. Con botas de verdad, espadas al cinto y picas decentes en la mano, me atrevería a decir que ahora parecen soldados de verdad. Los labios de Constantino se curvaron. El tono de Teófilo era de brusca aprobación, lo cual, viniendo de él, era un gran elogio. De hecho, equipar a los reclutas no había sido tarea fácil. Miles de botas, espadas y picas habían forzado los talleres y curtidores durante meses. Pero ver que esas inversiones se habían visto recompensadas en este campo hizo que valiera la pena. Alzó la voz, proyectando desde el diafragma como había aprendido en innumerables ejercicios. Bien hecho, hombres. Gritó, dando un paso al frente. La formación se detuvo en ese momento, las filas se enderezaron y los hombros se retrajeron. Cientos de ojos se clavaron en él. Su emperador está orgulloso de ustedes, declaró Constantino, recorriendo con la mirada a las tropas. Cada día se hacen más fuertes. Cada día demuestran que la disciplina y el entrenamiento pueden convertir incluso al recluta más humilde en un guardián de nuestro imperio. Un murmullo recorrió la asamblea. Los reclutas se erguieron un poco más. Constantino vio cómo algunas sonrisas se reprimían rápidamente y los rostros juveniles se iluminaban ante los elogios. Caminó lentamente por la primera fila, con las manos aún a la espalda, hablando mientras avanzaba. Recuerden esto. Fueron hombres valientes como ustedes quienes mantuvieron la línea en Domocos y recuperaron nuestras ciudades. No un caballero extranjero ni un mercenario, fueron los romanos. Con estas picas y con el favor de Dios, serán el muro que ninguna caballería enemiga podrá romper. Se detuvo y golpeó el asta de la pica del recluta más cercano con un dedo enguantado. Manténganlos firmes, confíen en sus hermanos a su lado, y ningún caballo ni genízaro los dispersará. ¿Entendido? Sí, emperador. Fue la atronadora respuesta. Sus voces resonaron en los barracones de piedra y por todo el campo. Constantino esbozó una leve sonrisa al retroceder un paso. Bien, pensó. Tienen brío. Descansen, caballeros.
Continúen con sus ejercicios, ordenó. Con un respetuoso saludo del oficial Zenón, la formación comenzó a dividirse en unidades más pequeñas para practicar maniobras. Terminado el espectáculo momentáneamente, Teófilo Cantacuceno se excusó para hablar con los instructores sobre los planes del día siguiente. El patio volvió a su ritmo clamoroso, las órdenes a gritos, el sordo chasquido de las espadas de madera en el combate y las risas ocasionales de los hombres fuera de servicio que observaban a sus camaradas. Mientras el emperador se dirigía a la sombra de una columnata al borde del cuartel, una figura familiar se acercó a él. George Sprances había estado observando la revista en silencio desde una distancia respetuosa, pero ahora se acercó, inclinando la cabeza respetuosamente. Su Majestad, saludó George. Acompáñame, George, dijo Constantine, señalando las puertas dobles abiertas del cuartel. George entró a su lado mientras dejaban atrás el estruendo del campo de entrenamiento. Dentro del salón de piedra del cuartel, el aire era más fresco, impregnado de aromas mezclados a paja, aceite de lámpara y cuero pulido. Los guardias fuera de servicio se pusieron firmes al pasar el emperador. Constantine los saludó con corteses asentimientos, mientras sus botas resonaban bajo el techo abovedado. Llegaron a un rincón más tranquilo cerca de la armería, donde los rayos del sol del atardecer se filtraban oblicuamente por las estrechas ventanas, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire quieto. Montones de lanzas y espadas se alineaban en la pared, con sus filos afilados brillando tenuemente. Constantino se detuvo, acariciando distraídamente la empuñadura de una espada con los dedos. George esperó, intuyendo que su amigo tenía algo que le preocupaba. Tras un silencio pensativo, Constantino habló en voz baja. Las tropas están en perfecto orden. Todo marcha según lo planeado. Pasó la palma de la mano por el frío acero de la hoja, haciendo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pronto me iré. Antes de hacerlo, necesito saber que estás de acuerdo con lo que te pido. Los labios de George se apretaron en una fina línea. Hombre de mediana estatura y cabello corto, se comportaba con la serenidad y seguridad de quien ha sorteado innumerables intrigas cortesanas y negociaciones en el campo de batalla. ¿Cómodo? Para nada, Constantino. Miró a su alrededor con cautela, asegurándose de que nadie oyera su conversación privada, y luego dio medio paso más cerca, bajando la voz. Te diriges a las cortes de Europa, donde tratarás con cardenales astutos y príncipes calculadores. ¿Quién mejor que yo para ayudarte en esas delicadas negociaciones? Dios sabe que he discutido verbalmente con cardenales y enviados venecianos lo suficiente como para llenar crónicas. Su voz tenía un tono implorante. George Sprances había pasado muchos años como diplomático y confidente, negociando incansablemente en nombre del emperador Juan VIII y, más personalmente, del propio Constantino. Quedarse atrás en una coyuntura tan crítica era un trago amargo. Constantino escuchó pacientemente, con la mirada suavizada por el afecto que sentía por el hombre mayor. En silencio, extendió la mano y agarró el hombro de George, un gesto de familiaridad poco común en aquellos pasillos sombríos. Tu consejo en Roma sería invaluable, amigo mío. Lo sé bien. Hizo una pausa, sopesando sus palabras. Constantino confiaba en George más profundamente que en cualquier otra persona. Sin embargo, ni siquiera George podía comprender la carga secreta que soportaba. El peso pesado y silencioso de verdades imposibles de compartir, el conocimiento de siglos por nacer. Las decisiones debían parecer racionales, incluso transparentes, pero cada elección estaba ensombrecida por secretos que no se atrevía a revelar. Pero te necesito aquí aún más, concluyó en voz baja. Jorge empezó a protestar, pero Constantino levantó la mano con suavidad. Escúchame, Jorge. Mistra, Glarenza, toda Morea, necesitarán mano firme mientras estoy fuera. Si el emperador y todos sus consejeros de mayor confianza parten hacia Italia, los oportunistas podrían ver una tentadora oportunidad para sembrar el caos. Bajó la voz, más tranquila. Confío plenamente en muy pocas personas, Jorge. En ti sobre todos los demás. En Teófilo, sí, y en el capitán Andrés para proteger el norte. Pero mi hermano Tomás, se quedó callado, sacudiendo la cabeza lentamente, con el arrepentimiento nublando su expresión. Tomás es de sangre, pero confiarle plenamente las llaves del reino. Todavía no. Entonces se giró por completo para encarar a George, con voz firme y decidida. Por eso quiero que seas mi regente en mi ausencia. El pueblo ya te tiene en cuenta. El ejército te respeta.
Y necesito saber que alguien en quien confío mi vida vela por todo mientras estoy fuera. Jorge suspiró, con el ceño profundamente fruncido. Apenas podía discutir este punto. Tomás Paleólogo, hermano menor de Constantino y heredero nominal, aún no había demostrado la sabiduría ni la moderación necesarias para llevar las riendas del imperio. Sin la peculiar perspicacia de Constantino y la guía pragmática de Jorge, Tomás podría resultar peligrosamente impetuoso. Dejarlo sin guía era una apuesta que ninguno de los dos estaba dispuesto a correr. Creo que Tomás tiene buenas intenciones, continuó Constantine con suavidad, eligiendo sus palabras con cuidado, pero aún no ha sido probado, propenso a la precipitación. Contigo aquí, no tengo miedo. Supervisarás todo lo necesario para evitar que el reino se desmorone. Se permitió una leve sonrisa tranquilizadora. Además, el trabajo aquí: reclutamiento, entrenamiento, fortificación. ¿Quién mejor que tú para gestionar estas tareas? Prácticamente construiste nuestra red y líneas de suministro desde cero. Los hombres te respetan. Tomás te respeta. Si las órdenes llevan la firma de George Sprances, sabrán que tienen toda mi autoridad. George se pasó una mano cansada por el pelo, visiblemente desgarrado. El tenue sonido de una corneta lejana se filtraba por la ventana, recordándoles a ambos sus deberes más allá de estas sombras silenciosas. Finalmente, asintió con reticencia, con la voz suavizada por la aceptación. Tus palabras me honran, Constantine. Y sí, transmiten sabiduría. Soltó una risita triste. Una vez te pedí que nunca más te adentrarás en la incertidumbre sin mí. Pero supongo que es responsabilidad de los viejos amigos mantener la estabilidad en casa. Constantino le apretó el hombro a George con cariño. Exactamente. Sin hombres como tú, amigo mío, hasta las más grandes empresas se hundirían en polvo. George se enderezó levemente, y el orgullo sustituyó gradualmente la resignación reticente en su postura. Le ofreció a Constantino una reverencia solemne. Entonces, considera el frente interno seguro, Constantino. Pasen las tormentas que vengan, Morea se mantendrá firme. Constantino le sostuvo la mirada un instante más y asintió con firmeza. Bien. Entonces vámonos, tenemos una reunión a la que asistir y mucho que preparar antes de zarpar. Capítulo 3. Al anochecer, Constantino convocó un consejo final en la sala de guerra del cuartel. Sentado a su derecha estaba Logotete Ducas, su maestro de provisiones, un hombre delgado con los dedos manchados de tinta y mirada penetrante. Frente a Ducas se sentaba George Sprances, pluma en mano, listo para tomar notas. Un par de oficiales de alto rango rondaban en los bordes de la sala. Esta reunión era principalmente para ultimar la logística y las asignaciones antes de la partida. Constantino observó los rostros presentes y se aclaró la garganta. Revisemos el estado de nuestras fuerzas y suministros, empezó. Logotete, ¿tienes las cifras más recientes? Ducas asintió y se levantó. El pergamino que sostenía en la mano reflejó la luz de la vela. Sí, Su Majestad. Su voz era aguda pero segura mientras profundizaba en el informe. Esta semana, nuestras campañas de reclutamiento por acá ya han dado como resultado casi 2000 nuevos soldados designados para la Pizque Tagmata, como vieron hoy. Están casi completamente equipados. Señaló los puntos con el índice. A cada hombre se le ha proporcionado una pica, botas y una espada corta o daga para el combate cuerpo a cuerpo. Hemos conseguido suficientes cascos para quizás 3/4 partes de ellos, en su mayoría simples gorras de hierro. En cuanto a las corazas, escasean. Solo los veteranos y oficiales las tienen por ahora. Constantino intercambió una mirada con George. Ambos sabían que las armaduras eran costosas y su fabricación requería mucho tiempo, y que gran parte de las existentes habían sido recuperadas o heredadas. Muchos de sus hombres irían a la guerra con solo acolchado o cuero para protegerse. Era una realidad que debían mejorar, pero paso a paso. Las botas y las armas son un buen comienzo, dijo Constantine. Abordaremos las armaduras con el tiempo, quizás con nuestras nuevas iniciativas. Ducas continuó, ajustando su pergamino. Además, Capitán Andreas, al mencionar el nombre, algunos oficiales sonrieron o asintieron. El celo de los capitanes era bien conocido. El capitán Andreas informa desde Zetoni que ya ha comenzado a reclutar a 1000 hombres más entre la población local y refugiados dispuestos a luchar. Sin embargo, solicita urgentemente que enviemos equipo al norte para armar a estos nuevos voluntarios. En concreto, suficientes picas y espadas para 1000, junto con botas y capas para el próximo invierno. Constantino frunció el ceño.
Andreas era ambicioso, apostado en Cetuni para defender sus recientes conquistas del norte, y estaba reuniendo toda la mano de obra posible. ¿Tenemos suficientes armas de repuesto para abastecerlo? Preguntó Constantino. Ducas hizo un gesto de satisfacción. Podemos reunir 1000 picas. Espadas y dagas. Quizá cubramos la mitad con nuestras armerías. El resto tendrá que conformarse con herramientas agrícolas transformadas en armas, hasta que produzcamos más. Suspiró. Ya estamos poniendo a prueba a nuestros herreros. En cuanto a botas y ropa de invierno, también es un reto, pero he hecho pedidos a zapateros y tejedores. Podemos enviar algunos, si no todos, para noviembre. No permitiremos que los hombres luchen descalzos o congelándose si puedo evitarlo, murmuró Constantino, más para sí mismo que para nadie. Mentalmente añadió esto a su larga lista de preocupaciones. ¿Y la pólvora? Andreas la mencionó específicamente en su última carta. Sí, Majestad, dijo Ducas. Solicita pólvora adicional para reabastecer los cañones que le enviamos y equipar a los pocos ciruelos que está entrenando allí. Ducas golpeó el pergamino. He reservado 10 barriles de pólvora para enviar a Cetouni en la próxima caravana. Es todo lo que podemos prescindir sin reducir nuestras propias reservas. 10 barriles, murmuró George, tomando nota. Seguro que pronto pedirá más. Eso provocó algunas risas en la mesa. Constantino esbozó una breve sonrisa. Las incesantes exigencias de Andreas eran una muestra de su ética de trabajo, pero sí afectaban a la tesorería. De acuerdo. ¿Qué sigue, Logotete? Ducas continuó. Las fortificaciones en Cetouni y la región están en marcha. Andreas también informa de avances en la reparación de la antigua fortaleza de Godonitsa. Hasta el momento, no hay interferencia del enemigo. Las fuerzas otomanas parecen mantener las distancias desde su derrota, probablemente lamiéndose las heridas. Debemos ser cautelosos en primavera, pero por ahora el norte está tranquilo. Constantino asintió con satisfacción. Cada fuerte asegurado era otro escudo frente a Morea. Cuanto más tiempo pudieran consolidarse sin un contraataque otomano, mejor estarían para las campañas del año siguiente o para impresionar a sus aliados occidentales. El rostro de Ducas se tornó más sombrío. Sin embargo, continuó, con tantos hombres enviados al norte para guarnecer Cetuni, Godonitsa y los demás fuertes fronterizos, nos hemos quedado muy cortos de tropas disponibles para la guarnición local aquí en el sur. Varios castillos de Moria están escasos de efectivos. Por ejemplo, la guarnición de Calabrita tiene la mitad de su dotación habitual, ya que enviamos tropas a Livadeia y nunca las reemplazamos. Corinto, e incluso la propia Mistra, tienen pocos vigilantes. Se aclaró la garganta. Si surgiera algún problema, nos costaría mucho responder con rapidez en todos los lugares. Un silencio siguió a este insieme. Era el eterno problema de su incipiente recuperación. El síndrome de la manta corta. Retiraban refuerzos a un frente y otro quedaba expuesto. Constantino tamborileó con los dedos sobre la mesa. Anotado, dijo. George dijo dirigiéndose a Sprances, te encargo eso, como ya hablamos. Espero que actúes. George inclinó la cabeza. Por supuesto, Majestad. Reforzaré las patrullas en esas zonas con poca guarnición y veré si algunos de los nuevos reclutas pueden ser asignados a guardias para cubrir las carencias. Haz lo que debas, asintió Constantino. Era un delicado equilibrio mantener los regímenes de entrenamiento y garantizar la seguridad en un territorio tan extenso. Pero confiaba en George para gestionar el tablero de ajedrez de la mano de obra. Ducas consultó su pergamino para el siguiente punto, pero George intervino fuera de turno, con un tono vacilante pero firme. También está el capitán Aristos, Su Majestad. La expresión de Constantino se ensombreció levemente. Ah, sí, Aristos. Casi lo había olvidado en medio de la vorágine de asuntos locales. Aristos era un oficial capaz y aventurero que había llevado un pequeño regimiento a Albania hacía un año para ayudar a los caudillos locales en la lucha contra los otomanos. Sí, Ducas retomó el hilo, hojeando otra carta. Hace unos días llegó un mensajero del capitán Aristos. Se encuentra en Cruje. Solicita monedas de oro adicionales para pagar a sus hombres y guías locales, además de más hombres y pólvora. Participó en varias escaramuzas y anda escaso de provisiones. Ducas hizo una pausa, recomponiéndose antes de continuar. La situación en Albania ha cambiado significativamente. Girokastro fue recientemente reconquistada por Debcenevisi.
En el norte de Albania, Nicolás Dukatjini se apoderó de territorios que pertenecieron al Principado de Dukatjini y capturó Gagndum. En el centro de Albania, Andrea Topia y Kjerk Harianiti sitiaron y tomaron con éxito el castillo de Krug. Tras la caída de Krug, se ordenó a los reyes otomanos cerca de Albania que reunieran fuerzas y contraatacaran. Hace menos de un mes, Ishak Bey, Sanjak Bey de Uskut, marchó hacia el centro-sur de Albania, pero fue derrotado rotundamente por Harianiti, perdiendo numerosos soldados. La mayor parte de Albania está ahora prácticamente controlada por los rebeldes. George emitió un leve sonido de desaprobación, que Constantino no pasó por alto. Esperance se aclaró la garganta. ¿Permiso para hablar libremente, Majestad? Siempre, George, dijo Constantino. George cruzó las manos sobre la mesa, eligiendo sus palabras con cuidado, pero sin disimular su preocupación. Aristos es un excelente oficial, pero creo que nuestra incursión en Albania ha llegado a su fin. Con Albania ahora mayoritariamente bajo control rebelde, nuestra presencia es aún menos crítica. Enviamos a Aristos a ayudar cuando esperábamos abrir múltiples frentes contra los turcos. Eso fue antes de asegurar estas nuevas victorias y antes de saber cuánta ayuda podría ofrecer Occidente. Ahora, tenemos muy pocos hombres y muy poco oro para seguir invirtiendo en un teatro de guerra lejano que nos reporta pocos beneficios directos. Al otro lado de la mesa, uno de los oficiales se irritó un poco, quizá un pariente o amigo de Aristóteles. ¿No le debemos apoyo? Acosó a los ejércitos del sultán cuando lo necesitábamos, dijo el hombre. George negó con la cabeza. Lo apoyamos, todo lo que pudimos. Pero debemos afrontar la realidad. No podemos permitirnos mantener una fuerza subsidiaria en Albania y defender nuestras tierras. Tenemos que ceder en algo. Miró a Constantino con ojos serios. Majestad, recomiendo que retiremos por completo al capitán Aristos y a sus hombres. Que regresen. Un murmullo recorrió el consejo privado. Abandonar a un aliado no era una sugerencia aceptable. Constantino cerró los ojos pensativo un momento, imaginando el mapa. Aristóteles tenía quizás 100 hombres veteranos con él, comparativamente pocos, pero cada uno era valioso. ¿Y el oro? Apenas tenían suficiente para sus propias tropas. Las monedas que Aristóteles quería podrían equipar a 200 nuevos soldados de infantería. Finalmente, Constantino asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Odiaba hacerlo, pero George tenía razón. Regresaremos a Aristóteles y su compañía de inmediato. Redacten una carta ordenándole que regrese a Morea con sus hombres. Ducas dejó escapar un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Entendido, señor. Haré que los escribas lo escriban. Asegúrense de enviar también muestras de buena voluntad, no solo a Kjerk Harianiti, sino también a los demás señores de la guerra, añadió Constantino pensativo. Quizás tengamos armas o suministros de repuesto que podamos compartir. Redacten cartas explicando claramente nuestras razones. Debemos consolidar nuestras fuerzas para la próxima ofensiva de primavera en otros lugares. Enfaticen que nuestra retirada es temporal, dictada por la necesidad inmediata, y asegúrense de que tenemos la intención de renovar nuestro apoyo el próximo año cuando nuestra situación se estabilice. Mencionen también nuestros esfuerzos diplomáticos con Occidente y nuestra esperanza de que pronto se materialice una cruzada más amplia para aliviar sus cargas. Me encargaré personalmente, le aseguró George. La mención de una cruzada podría animarlos, aunque el momento sea incierto. Constantino asintió con aprecio. La confianza y el pragmatismo de George aliviaron el peso de esta difícil decisión. Era otra señal sutil pero clara de cómo habían cambiado sus circunstancias. Constantino ya no se limitaba a defender fragmentos del imperio, sino que gestionaba estratégicamente los recursos, equilibrando promesas y poder en un escenario más amplio. Se sentía empoderador, aunque precario. Ahora, sobre el reclutamiento para compensar estas retiradas, comenzó Constantino, listo para discutir cómo reemplazar a los hombres de Aristóteles y llenar las guarniciones, pero Jorge ya estaba un paso adelante. Cuando regrese a Mistras, intervino George, comenzaré nuevas campañas de reclutamiento de inmediato. Me centraré en las aldeas de Laconia y alrededores, donde aún no hemos reclutado tantos. Anunciaré un buen sueldo, se rió entre dientes, suponiendo que nuestra tesorería pueda con ello. Ante esto Constantino levantó una ceja pero no hizo ningún comentario. Recluten hombres capaces, y si escasean las finanzas, recuérdenles las tierras que les arrebatamos a los turcos. Las concesiones de tierras pueden ser una buena paga para muchos, sugirió Constantino.
Unas pocas hectáreas por cada hombre que se aliste y sirva durante un año, algo así. Ahora tenemos granjas vacías en Beocia que podemos distribuir más adelante. George asintió, tomando nota. Entendido. Me aseguraré de que tengamos al menos unos cientos de nuevos reclutas entrenados para la primavera para reforzar nuestras guarniciones y nuestro ejército de campaña. ¿Hay algo más urgente? Preguntó Constantino. Al ver que nadie hablaba de inmediato, inclinó la cabeza con satisfacción. Entonces, se levanta la sesión. Las sillas chirriaron al ponerse de pie los oficiales e inclinarse. Logotete Lucas, asegúrese de que esas cartas salgan esta noche. Caballeros, gracias. Cuentan con la confianza de su emperador. Al salir, Constantine puso una mano en el brazo de George para despedirse en voz baja por ahora. Intercambiaron un fuerte apretón, casi una promesa silenciosa de que cada uno haría su parte en la inminente separación. Entonces George también se dispuso a marcharse, pero antes de llegar a la puerta, un asistente apareció en el umbral, casi chocando con él. El joven guardia hizo una rápida reverencia. Disculpe, Majestad. Elías, el campanero, está aquí. Dice que tiene un informe urgente y pide audiencia. Capítulo 4. La luz de la lámpara titilaba contra las paredes de piedra de la cámara cuando Elías entró, aferrado a una carta manchada por el viaje. Constantino estaba de pie a la cabecera de una larga mesa de roble cubierta de mapas y libros de contabilidad del consejo anterior. George Spranches permanecía a su derecha, con la pluma aún en la mano después de tomar notas, y levantó la vista con curiosidad al ver acercarse al maestro herrero. Los asuntos formales de guerra y abastecimiento habían concluido. Ahora, un asunto más clandestino exigía atención. La mirada de Constantino se agudizó. Elías, dijo en voz baja, ¿tienes noticias para nosotros? Elías inclinó la cabeza respetuosamente, entrando de lleno en el círculo de luz. El hollín aún manchaba las arrugas de su rostro y manos, testimonio de las horas pasadas en la forja, incluso a estas horas. Desenrolló la carta con cuidado. Emperador, ha llegado el tan esperado mensaje de nuestro agente en Italia. Su voz reflejaba una emoción contenida. Está en Brescia ahora, informó Elías. Tras fracasar en Venecia, por fin nos ha dicho que ha tenido éxito. Un maestro herrero ha accedido a venir con nosotros. Constantino intercambió una rápida mirada con Jorge, quien frunció ligeramente el ceño al mencionar Venecia. Ambos comprendían las dificultades que su agente había encontrado allí y la estricta protección que los gremios venecianos dispensaban a sus artesanos. Elías continuó, con voz cada vez más segura. Se llama Luca Ardemani, de Brescia. Maestro de altos hornos y forja de refinada. Tiene fama de ser brillante, pero también algo resentido por sus circunstancias. Elías se permitió una leve sonrisa irónica. Parece que Luca se peleó con el gremio de su familia. Lo expulsaron de su confianza. Ahora anhela un nuevo mecenas que le permita desarrollar sus ideas. Un horno capaz de producir toneladas de hierro podría cambiarlo todo. El corazón de Constantino se aceleró al pensarlo, pero mantuvo la voz mesurada. Continúa, Elías. Elías carraspeó y levantó el pergamino para leer una sección específica. El maestro Luca está dispuesto a trasladarse a Morea, junto con 2 de sus aprendices elegidos, dijo. Pero tiene condiciones. Contundentes. Levantó la vista, observando la reacción del emperador. La expresión de Constantino permaneció indescifrable, preparado para cualquier avance en el precio. Solicita una tarifa única de traslado de 500 ducados, continuó Elías con cautela, así como un salario mensual de 30 ducados para él y 5 ducados para cada uno de sus 2 aprendices. Además, pide que proporcionemos alojamiento y comida a los 3, y que construyamos una nueva forja y un horno para su uso, financiados por nosotros. Por un momento, el silencio acogió sus palabras. La pluma de George se le resbaló de los dedos, manchando el pergamino con tinta. Miró a Elías como si no estuviera seguro de haber oído bien. ¿500 ducados, por adelantado? Exclamó. Su silla raspó el suelo al levantarse. Por Dios, eso es el doble, no, el triple, de lo que gana un maestro artesano en un año. La voz de George resonó en las bóvedas de piedra, una mezcla de indignación y asombro. Se pasó una mano por el pelo castaño y soltó una risa incrédula. Ya me imagino la cara del pobre Teófilo cuando se entere de esto. Se desplomaría en el acto. Constantino se permitió una leve sonrisa ante eso, imaginando a su austero consejero Teopilus Draga santiguándose horrorizado ante la suma.
Fue un bienvenido momento de frivolidad, pero la gravedad de la exigencia regresó enseguida. Jorge negó con la cabeza, murmurando. 500 ducados, ¿acaso este Luca cree que acuñamos monedas de oro en nuestras bodegas? Miró a Constantino con una mirada implorante. Sin duda, emperador, no podemos considerar pagar un precio tan exorbitante, no cuando nuestras arcas ya están bajo presión. La protesta de Jorge fue vehemente, pero había un trasfondo de genuina preocupación bajo su bravuconería. Él, más que nadie, conocía el estado del tesoro. Después de todo, había ayudado a calcular los costes de sus numerosos proyectos. Elías no se inmutó ante la reacción de George. El herrero permanecía erguido ante la mesa, con las manos callosas cruzadas sobre la carta. Entiendo que la suma parezca desorbitada, dijo con seriedad. Yo mismo me resistí al principio. Pero el conocimiento del maestro Luca no tiene precedentes, al menos para lo que podemos adquirir en nuestras circunstancias actuales. Tiene casi 20 años de experiencia en los métodos más modernos de herrería. El alto horno, la forja de refinación, son técnicas que podrían multiplicar nuestra producción de hierro por 1000. Los ojos oscuros de Elías brillaron con el fervor de un artesano que imagina nuevas posibilidades. Con los métodos de Luca, podríamos fundir y refinar el hierro a una escala que nunca antes habíamos logrado. Armadura para todos, herramientas de acero y armas en abundancia. Sus aprendices también están entrenados en estas técnicas, lo que nos proporciona no un solo experto, sino un pequeño equipo. George cruzó los brazos con fuerza, aún sin convencerse. Un equipo caro, refunfuñó. Por ese precio, esperaría que trajera los secretos del acero de Damasco o que convirtiera el plomo en oro. Hizo una pausa y añadió secamente. Que Dios nos proteja cuando Teófilo se entere. Apuesto a que exigirá que comamos hierba hervida para ahorrar dinero si aceptamos. La comisura de la boca de Constantine se curvó ante el humor sardónico de George. Pero Elías insistió con tono firme. Emperador, dijo Elías, dirigiéndose directamente a Constantino, me encargaste hace casi un año la búsqueda de este tipo de expertos. ¿Recuerdas cómo flaquea nuestra producción? Constantino asintió sutilmente, recordando el informe de esa misma noche. Incluso con mejoras, sus armerías tenían dificultades para cumplir con las cuotas. La escasez de armaduras de calidad y la lenta producción de armas como los tubos de fuego Pirbelos habían sido motivo de preocupación. Elías continuó, en voz baja y persuasiva. Ningún herrero local puede construir lo que Luca hace. En Venecia, nadie habla siquiera con nuestro agente. Los gremios prohíben a sus maestros vender su artesanía en el extranjero. La disposición de Luca a venir es una oportunidad única. Es un forastero incluso en su tierra, un maestro despreciado por su familia. Eso lo hace perfecto para nosotros. Quiere demostrar sus ideas a gran escala, y podemos darle esa oportunidad. Elías dejó eso en el aire un momento y luego añadió. Sí, su precio es alto. Pero consideren lo que podemos ganar. Si de verdad logra instalar un alto horno aquí, podríamos forjar todo lo que queramos en masa. Podríamos blindar a nuestros soldados con mallas y petos de acero de buena calidad, mientras que ahora la mayoría lucha con cuero. La mirada de Constantino se desvió hacia un libro de contabilidad abierto sobre la mesa. El inventario de armas de Logotete Ducas de la reunión anterior. Recordó las sombrías cifras. Solo una parte de la nueva infantería llevaba cascos, y aún menos tenían coraza. La mayoría iba a la guerra con petos de cuero endurecido. Era una vulnerabilidad que lo había agobiado. Ahora, las palabras de Elías encendieron una chispa de esperanza. Constantino casi podía verlo. Grandes hornos rugiendo en la noche, herreros martillando no 10 o 20 corazas al mes, sino cientos. Arados, clavos y herramientas también, cada faceta de la industria impulsada por esta nueva metalurgia. La visión era embriagadora. Se dio cuenta de que George y Elías lo observaban, esperando su juicio. Afuera, el viento susurraba contra las almenas, como instándolo a ser valiente. Constantine exhaló lentamente y se apartó de la mesa. Se dirigió a la estrecha ventana que daba al patio. A lo lejos, el resplandor de la forja era visible, incluso a esa hora tardía. Chispas anaranjadas danzaban hacia el cielo negro mientras un puñado de herreros trabajaban horas extras para terminar una remesa de puntas de lanza. Pensó en esos hombres y su sudor, en sus forjas tradicionales que solo producían una cantidad limitada, con tanta lentitud. Es una suma principesca, dijo Constantino al fin, volviéndose para encarar a sus compañeros. Su voz era serena, reflexiva. Nadie puede negarlo. El maestro Luca exige una fortuna y más.
Regresó a la mesa, apoyando las manos en el respaldo de la silla. Sin embargo, lo que ofrece bien podría valer el triple. Debemos mirar más allá del precio inmediato y ver la ganancia a largo plazo. Sus ojos grises se posaron en George, encontrando la mirada preocupada de su amigo con una determinación inquebrantable. Estamos construyendo un imperio que pueda resistir lo que se avecina. Los otomanos y cualquiera que nos desafíe, sin armas y armaduras superiores, todos nuestros soldados y fuertes acabarán cayendo. Ambos lo saben. George abrió la boca como para discutir, pero luego la cerró, pensativo. Constantine continuó, con un tono de pasión que se elevaba sutilmente. Hemos visto cómo la falta de buen acero nos perjudica. Nuestros nuevos piqueros tienen picas y coraje, pero muy pocos yelmos y casi ninguna coraza. Necesitamos dar un salto adelante. Golpeó la mesa con un dedo para enfatizar. Luca Ardemani representa ese salto. Tiene el conocimiento para forjar no solo mejores espadas, sino la columna vertebral de un ejército moderno e incluso de una economía. Elías asintió vigorosamente, con alivio y gratitud visibles en su rostro al comprender la dirección del argumento de Constantine. George suspiró, frotándose la barba. Respetaba la mente estratégica e innovadora de Constantine, siempre la había respetado, pero era su deber cuestionar la extravagancia. Constantine, el tesoro está bajo mucha presión, dijo, moderando su tono a un murmullo más suave y preocupado. Constantine no se desanimó. Al contrario, parecía más decidido ahora, con esa expresión familiar que George reconocía de muchos planes audaces anteriores. Lo sé, respondió Constantino. Le dedicó a George un pequeño gesto de asentimiento. Financiar esto será perjudicial a corto plazo. Tendremos que apretarnos el cinturón en otros ámbitos. Su mente ya estaba trabajando, cuadrando cuentas, priorizando proyectos. Podemos aplazar algunos de los proyectos menores por un tiempo. Las nuevas estaciones de relevo de tachisipos previstas para Grecia Central, por ejemplo. Miró a George, recordando cómo su amigo le había advertido una vez sobre los costes de la expansión de esa red de correos. Eso puede esperar. Las líneas de comunicación dentro de Morea ya han mejorado mucho. No colapsaremos si retrasamos la construcción de algunas estaciones de correos más allá de la muralla del Hexamilión hasta el año que viene. George asintió lentamente. Era cierto. Ya habían sentado unas bases sólidas para la red de retransmisión. Posponer la expansión planeada al norte de Corinto liberaría una suma considerable de mano de obra y materiales. ¿Y qué hay de los demás gastos? Preguntó. ¿Podríamos recortar gastos innecesarios de renovaciones menores del fuerte, lujos del palacio? Constantino esbozó una leve sonrisa. Solo Jorge confundiría los lujos palaciegos con presupuestos estratégicos, siempre honesto y sin miedo a sugerirle al emperador que renunciara a sus propias comodidades. Hecho, asintió Constantino de inmediato. Siéntate con Teófilo, le ordenó Constantino con firmeza. Cancela cualquier extravagancia. Haz lo que sea necesario. Consigue ofertas al por mayor para algunos títulos de libros, véndelos por adelantado a mejores precios si es necesario, incluso reparte algunas de nuestras tierras sobrantes. Lo que sea necesario, George. Encuentra el dinero para traer a Luca. Ante eso, los hombros de George se relajaron un poco. Aún parecía dolido por el costo, pero no podía negar la sensatez de las palabras de Constantino. Muy bien, concedió en voz baja. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al añadir. Al menos avísame con antelación cuando le des la noticia a Teófilo. Preferiría no estar en la misma habitación cuando se entera de gasto en particular. Valoro demasiado mi audición. Elías rió entre dientes, y Constantino se permitió una risa silenciosa. Sospecho que me darán una reprimenda sobre la frugalidad y el pecado, dijo Constantino, imaginando ya el sermón. Pero yo me encargaré de Teófilo. Al final, lo aceptará cuando vea los primeros resultados de la forja de Luca. Los ojos de Constantino brillaban al hablar, irradiando confianza. Miró a Elías. Aceptamos las condiciones. Luca recibirá sus 500 ducados, el salario y la manutención que pide. Redactaremos un contrato que lo confirme. Elías dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sí, emperador. Avisaré a nuestro agente en Brescia de inmediato. Él le comunicará nuestra aceptación al maestro Luca. Dudó un momento y añadió. Luca indicó que desea actuar con rapidez. Está deseando partir antes del invierno, si es posible, y probablemente antes de que las autoridades locales se enteren de su partida. Constantino lo comprendió.
Si Brescia estaba bajo la influencia de Venecia o de los gremios locales, no les agradaría ver emigrar a un maestro artesano y 2 aprendices cualificados. Aconseja a nuestro agente que ayude al maestro Luca con lo que necesite para viajar con discreción, ordenó Constantino. Si se necesitan fondos o una escolta, encárgate de ello. Confiaba en que su agente se encargaría de los preparativos. Podemos enviar un barco a recogerlos a la costa italiana si es necesario. Quizás, de camino al norte, pueda facilitarle el viaje. George arqueó una ceja. ¿De camino al norte? ¿Te refieres a tu viaje a Roma? Una sutil sonrisa se dibujó en los labios de Constantino. ¿Por qué no? Dijo. Si Luca se prepara pronto, él y sus aprendices podrían encontrarse con nosotros en algún punto de la ruta. De todos modos, estaré en Italia. Incluso podría recibirlo yo mismo y asegurarme de que nuestra nueva inversión llegue sana y salva a Morea. La perspectiva le complacía. Dar la bienvenida personalmente al hombre que avivaría el fuego de la forja del futuro del imperio. De cualquier manera, Elías, asegúrate de que todo esté listo para su llegada. Empieza los preparativos para construir su taller en Glarenza, cerca del arsenal. Queremos que los cimientos estén puestos y los materiales reunidos para cuando ponga pie en nuestra tierra. Sí, emperador, dijo Elías con prontitud. Estaba radiante, lleno de energía por el éxito de su misión y el compromiso de Constantino. Lo primero que haré será diseñar una casa de horno adecuada. Haré una lista. Y en cuanto a la vivienda, me encargaré de reformar la antigua residencia del capataz, junto a la fundición, para el maestro Luca. Se contuvo y sonrió a George con aire de disculpa. Con el menor gasto posible, por supuesto. George soltó un bufido afable. Ja. Cuídate, amigo. Si no, Theophilus te perseguirá en sueños. Con la decisión tomada, su humor estaba volviendo. De hecho, incluso George sentía una punzada de emoción bajo sus dudas financieras. Constantino le dio una palmada en el hombro a Elías. Lo has hecho bien, Elías. Pedimos la luna y casi nos la entregas. Ahora solo nos queda pagarla. Elías agachó la cabeza con modestia. El mérito es de nuestro agente. Se arriesgó mucho al acercarse a Luca. Un destello de orgullo brilló en los ojos del herrero. Pero creo que esto transformará nuestras capacidades. Me aseguraré de que el maestro Luca tenga todo lo necesario para comenzar su trabajo en cuanto llegue. Constantino observó a los 2 hombres. Muy bien. Tenemos nuestro rumbo. Puso una mano sobre la mesa, con los dedos extendidos sobre un boceto disperso de fortificaciones y líneas de suministro, un imperio en pleno renacimiento. Luca Ardemani vendrá, y Moria avivará el fuego de la industria. Nota del autor. Para aclarar la situación financiera descrita en la historia. Los ingresos del emperador Constantino, si bien sustanciales, se invierten rápidamente en ambiciosos proyectos militares y de infraestructura. Un ejército permanente considerable, que requiere entrenamiento, aprovisionamiento y equipamiento continuos, constituye el mayor gasto. La fabricación de cañones, pirobelos, armaduras, la reparación de fortificaciones y el reclutamiento también suponen una carga considerable para el tesoro. Además, territorios recientemente adquiridos, como Atenas y Tebas, aún se encuentran en las primeras etapas de su integración administrativa y, por lo tanto, aún no son rentables. A diferencia de las estructuras feudales tradicionales, gran parte del territorio del Estado en expansión de Constantino está gestionado directamente por la autoridad central, lo que impone tanto la responsabilidad financiera como la carga al erario público. El desarrollo continuo de infraestructuras, como las redes de comunicación y las mejoras industriales, también exige una fuerte inversión inicial. Por lo tanto, incluso ingresos aparentemente cuantiosos se reinvierten rápidamente, lo que crea una tensión constante entre los recursos disponibles y los planes ambiciosos. Capítulo 5. Constantino frenó su caballo en la cima de una suave colina, mientras el sol de finales de octubre proyectaba largas sombras sobre las antiguas murallas de Roma. La ciudad se extendía más allá en un mosaico de tejados y agujas ocres, atravesada por las orgullosas siluetas de los campanarios y la cúpula de una venerable basílica. Al pie de la ladera, justo a las afueras de la puerta de la ciudad, aguardaba un pequeño grupo de bienvenida. A la cabeza se encontraba Besarión, su agente de confianza en Roma, vestido con una túnica modesta pero bien cortada de color índigo intenso. Incluso desde la distancia, Constantino reconoció su figura delgada y erudita, y su peculiar porte, erguido y sereno, como un hombre acostumbrado a equilibrar mundos sobre sus hombros.
Mientras Constantino guiaba a su caballo, el roce de casco cerrado sobre la piedra anunció su llegada. Bessarión se apartó del grupo, con una cálida sonrisa dibujada en su rostro barbudo a pesar de la comedida formalidad de una rápida reverencia. Majestad, saludó Bessarión en voz baja y seria mientras Constantino desmontaba. Las botas del emperador tocaron el camino con un ruido sordo. Se acomodó en tierra firme, sintiendo un leve dolor en las rodillas tras semanas de viaje. Me alegra verte, Bessarión, dijo Constantino en voz baja, con una sonrisa genuina dibujada en sus labios bajo el polvo del camino. Y de una pieza, nada menos, Roma aún no te ha devorado. Los ojos oscuros de Bessarión brillaron con alegría contenida. No es por falta de esfuerzo, respondió con ironía. Soltó el brazo de Constantino y retrocedió un paso, recuperando una distancia educada cuando un par de guardias de Constantino se acercaron para atender los caballos. ¿Tu viaje fue tolerable? Nos informaron de tus paradas en Corfú y Nápoles. Espero que todo haya ido bien. Constantino asintió, echando un vistazo a la antigua porta apia que se alzaba tras Bessarión. Las piedras de la puerta estaban marcadas por el tiempo, y la hiedra se enroscaba entre las grietas como venas vivas. También como cabría esperar. Buenos vientos para Corfú y un viaje sin incidentes. Hizo una pausa, recordando la rígida formalidad de los napolitanos, la recepción cortés pero cautelosa de los cortesanos de la reina Juana. Una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Nápoles fue cordial. Nos mandan saludos, aunque sospecho que estaban más interesados en nuestros libros y monedas que en nuestra compañía. Bessarión soltó una risita silenciosa y señaló un carruaje cubierto que esperaba junto al camino. Me temo que Roma no será menos mercenaria. Ven, he preparado alojamiento en mi palacio. Supongo que ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste aquí, dijo Bessarión, rompiendo el silencio. Observó a Constantine con una mirada penetrante de reojo, como si leyera sus pensamientos en la luz cambiante que se filtraba por los listones del carruaje. Constantino rió suavemente, reclinándose contra el desgastado asiento del carruaje. Oh, sí, más de las que te imaginas. He recopilado muchas historias para compartir contigo, amigo mío, dijo, dirigiendo a Bessarión una mirada divertida. Aunque, por lo que he visto hasta ahora, Roma parece intacta. Sospecho que la ciudad eterna no necesita cambiar. Como si fuera una señal, un escuadrón de soldados pasó junto al carruaje en dirección contraria, golpeando las piedras con sus botas al unísono. Constantino bajó un poco la cortina para observar. No eran guardias cívicos. Sus pulidas corazas lucían un emblema de león estilizado que no reconoció de inmediato, mercenarios, por la expresión de sus rostros endurecidos. Los hombres tenían la mirada fija al frente, su postura rígida, pero había tensión en su paso, como si esperaran problemas en cualquier momento. Bessarión notó la mirada de Constantino y suspiró. Los hombres de Sforza, murmuró, en voz baja a pesar del estruendo del carruaje. Llegaron hace unos días para reforzar la guarnición. La guardia de la ciudad no está muy contenta de tenerlos. Constantino frunció el ceño, recordando lo que sabía de Francesco Sciezza. ¿Ya están aquí en la ciudad? Entonces los rumores son ciertos. El Papa ha vuelto a contratar a Sciezza. Bessarión cruzó las manos sobre el regazo, rozándose ligeramente los dedos. Sí. Desde hace 15 días. Eugenio ha recontratado formalmente a Sforza para dirigir los ejércitos papales. Se corre la voz. Visconti en Milán sin duda está furioso. Esos soldados que ve son solo una vanguardia. Llegaron más con el propio Sciezza. Será recibido en Letrán en cualquier momento. Constantino asimiló aquello en silencio por un momento. El carruaje había girado hacia una calle más ancha. Pasaron junto a una gran basílica con columnata al frente, Santa María la Mayor, cuya fachada blanca brillaba al sol. Los peregrinos se arrodillaban en sus escalones y un grupo de clérigos conversaba en la puerta. Constantino captó un pergamino pegado a una pared cercana, que ondeaba con la brisa. Tenía una escritura latina en negrita, de la que solo pudo distinguir un fragmento al pasar. Excomunión de, quien ayude al traidor. El resto se desvaneció, pero apretó la mandíbula a pesar de todo. Había un conflicto subyacente que se filtraba a la atención pública. Bessarión continuó en voz baja. Es un momento delicado. Los condottieros del Papa fueron pagados y despedidos hace menos de un año. Ahora les da la bienvenida. Algunos en la curia aconsejan cautela. Francesco Sforza no es un hombre que se pueda controlar a la ligera. Pero Eugenio se encuentra con pocas opciones.
El duque de Milán amenaza con rebelarse contra la influencia papal en Italia, y el papa prefiere usar al lobo antes que enfrentarse a sus colmillos. Constantino dejó escapar un suspiro lento, con el peso de su capa presionando su espalda mientras se apoyaba en el asiento. Francesco tomará la moneda del papa y luchará contra el enemigo de hoy, dijo en voz baja. Pero los lobos son lobos. Si Visconti ofrece un señuelo más jugoso mañana, no terminó la frase. No le hacía falta. Los labios de Bessarion se apretaron en una fina línea. En efecto. Se rumorea que los agentes de Milán cortejan a nobles romanos descontentos, hombres que recuerdan cuando los papas estaban ausentes y débiles, y que se irritan con la asertividad de Eugenio. Constantino se dio cuenta de que su mano se había posado cerca de la empuñadura de su espada, una costumbre del campo de batalla cada vez que la incertidumbre lo atormentaba. Suavemente, flexionó los dedos y dejó caer la mano del arma. Hablaremos más de esto pronto, dijo, asintiendo para reconocer la gravedad de las palabras de Bessarion. En privado, cuando estemos a salvo en casa. Bessarion asintió, comprendiendo. El carruaje aceleró el paso una vez que se apartaron de las carretas de bueyes. Se adentraban en un barrio más adinerado. El bullicio del centro se desvanecía tras ellos. Por la ventana, Constantino vislumbró casas más amplias, patios ordenados y alguna que otra matrona bien vestida paseando con un séquito de sirvientes. Las calles allí estaban más tranquilas, el traqueteo del carruaje se oía más acentuado en la relativa quietud. Finalmente, cruzaron una puerta abierta y entraron en el patio del palacio de Bessarion. Era una finca elegante y modesta para los estándares romanos, de 3 pisos de piedra travertino pálido, con ventanas arqueadas adornadas con pintura roja descolorida. Ivy trepó por un lateral del edificio, donde un pequeño jardín interior albergaba el relajante murmullo de una fuente. Al descender del carruaje, sus botas rozaron las losas con un roce sordo, y se tomó un momento para estirar las piernas. Los sirvientes de Bessarion se apresuraron a abrir las pesadas puertas de madera del palacio. Dentro, el aire era más fresco y traía un sutil aroma a pergamino y cera. Constantino se quitó la capa de viaje, consciente de repente del sudor y el polvo que retenía. Los sirvientes se acercaron rápidamente, ayudando a Constantino y a sus guardias a quitarse las capas y el equipo manchados por el viaje. Un joven sirviente casi se desplomó bajo el sorprendente peso de la pesada capa de lana de Constantino. Constantino murmuró su agradecimiento y ofreció una breve disculpa, ganándose una sonrisa tímida del chico mientras se tambaleaba para colgarla. Cerca de allí, sus guardias, agradecidos, soltaron sus pesadas mochilas y cascos, suspirando aliviados mientras los sirvientes se los llevaban rápidamente. Por aquí, Majestad, dijo Bessarion, guiándolo a través de un vestíbulo de azulejos donde la luz del atardecer caía en rayos dorados desde las altas ventanas. Sus pasos resonaron contra el mármol al pasar bajo un dintel tallado hacia un estudio íntimo con estantes llenos de manuscritos y libros. La mirada de Constantino se fijó de inmediato en una imagen familiar sobre una mesa central. Un grueso volumen encuadernado en cuero, con la cubierta estampada con el sello del papado. Lo reconoció al instante. Una de las Biblias de edición especial de sus imprentas. Bessarion notó su mirada y sonrió. Últimamente lo tengo a mano, dijo, guiando a Constantino hacia la mesa. Es un objeto de estudio y de orgullo. Constantino se acercó lentamente. La habitación estaba más oscura que el recibidor, iluminada por una única ventana enrejada al oeste, así que rozó la manta con los dedos. Uno entre miles, dijo Bessarion en voz baja a su lado. Pasó una página con reverencia. Ha sobrado un pequeño milagro, Constantino. Roma está fascinada con estas Biblias. Constantino levantó la vista y vio a Bessarion observándolo con genuina admiración. Un rubor de humildad, quizás incluso de orgullo, le calentó las mejillas. El milagro fue un esfuerzo colectivo, respondió. Y quizás más una duplicación de la artesanía que una intervención divina. Se permitió una sonrisa irónica, recordando cómo hacía tan solo unos años había estado en un taller de Glarenza soñando con este mismo resultado. Bessarion rió entre dientes. Artesanía o no, muchos aquí lo llaman la palabra de Dios en abundancia. Se movía alrededor de la mesa, enderezando distraídamente un pergamino en un atril. Apenas podemos satisfacer la demanda, como te escribí. Le indicó a Constantino que se sentara junto a él en un par de sillas cerca de la ventana arqueada, donde una fresca corriente de aire se filtraba, removiendo los bordes de los papeles dispersos sobre un escritorio. Constantino se sentó, hundiéndose agradecido en el asiento acolchado.
Besarión sirvió vino de una jarra ya preparada. El líquido rojo intenso se arremolinó en 2 copas de plata. Constantino aceptó una, con el metal frío contra su palma curtida por el camino. Besarión se sentó frente a él, deteniéndose un momento con la copa entre las manos. Para darles el informe completo. Los 10.000 ejemplares que su santidad solicitó ya fueron entregados o están en tránsito. Su santidad los ha distribuido a iglesias, monasterios, universidades, donde quiera que pudieran difundir la santa palabra y la buena voluntad hacia su reinado. Es una obra maestra, sin duda. Constantino tomó un sorbo de vino. Así que Eugenio se lleva el mérito mientras nosotros seguimos siendo los proveedores silenciosos, dijo, arqueando una ceja con ironía. No había amargura. Ese había sido el plan desde el principio. Aún así, oír al Papa elogiado por la labor realizada en el propio reino de Constantino le hacía gracia. Besarión inclinó la cabeza. Eugenio está sumamente complacido. Te has ganado un favor considerable, más que cualquier otro gobernante en la historia reciente. Y el dinero, dejó la copa de vino y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. El dinero fluye, Majestad. No solo para el Papa, sino para nosotros. Nuestra librería local también está prosperando. Gracias, Besarión. Tu gestión aquí ha sido invaluable, dijo Constantino. Ante eso, Besarión apartó la mirada por un instante, ruborizándose levemente. Levantó su copa para tomar un sorbo modesto, disimulando su satisfacción por el elogio. Solo superviso lo que usted pone en marcha, Majestad. Pero no lo negaré, me alegra ver a monjes y comerciantes por igual clamando por libros. Si me permite un poco de orgullo, como erudito, me alegra el corazón. Sonrió más abiertamente ahora, sintiéndose más tranquilo. En esa sonrisa, Constantino vislumbró al joven monje entusiasta que había reclutado años atrás, antes de que la política y las intrigas lo agobiaran. Bebieron en un silencio cordial durante unos instantes. Desde lo más profundo de la casa llegaba el tintineo apagado de la cerámica y una voz lejana tarareando un himno. Probablemente, los sirvientes preparando la cena. Era un sonido doméstico reconfortante que contrastaba con los asuntos importantes de su conversación. Constantino relajó los hombros y dejó la taza en el amplio brazo de madera de su silla. Una empresa rentable, entonces, resumió con ligereza, observando las motas de polvo danzar en un rayo de sol que se deslizaba por las tablas del suelo. No solo en dinero, sino en influencia. Si nuestras Biblias llevan el nombre y la buena voluntad del Papa a todos los rincones de Europa, eso es un poder blando que vale más que un batallón o dos. Se pasó una mano por la barba pensativo. Podría ayudar cuando llegue el momento de conseguir apoyo contra los otomanos. La gente está más dispuesta a atender el llamado de un papa que les ha dado la palabra de Dios en la mano. Besarión asintió, aunque el brillo de su expresión se atenuó al mencionar a los otomanos. Esperemos. Nada une a Europa como el miedo a los infieles, y sus victorias han despertado ese miedo tanto como la esperanza. Suspiró, dejando su taza a un lado. Puede que necesitemos esa unidad más pronto que tarde, si Italia se fractura por este asunto de los Sciezza. Constantine curvó la boca. Dejó su vino a un lado. El sabor se le agrió de repente al recordarlo. Hablemos claro. Has pintado un panorama preocupante en nuestro viaje. Cuéntame el resto. Besarión se levantó, con una evidente agitación subyacente al acercarse unos pasos a la ventana abierta. Constantino solo podía ver su espalda, la ligera joroba de sus hombros bajo la túnica del erudito, con una mano agarrada al alféizar de piedra. El sol estaba más bajo, teñiendo el cielo con tonos cobrizos y violetas. Ya conoces las líneas generales, dijo Besarión. Sforza ha sido recontratado. Milán está furioso. Para ser más específico, Visconti ha retirado a sus embajadores de Roma en protesta. Se dice que está concentrando tropas cerca del Po, supuestamente para la defensa. Florencia y Venecia apoyan discretamente la iniciativa del Papa, pues temen las expansiones de Visconti. Probablemente no estemos al borde de la guerra, sino más bien atrapados en un delicado equilibrio de poder. Tras los últimos años de conflicto, nadie parece especialmente ansioso por empezar la siguiente ronda. Su voz era serena, pero había tensión en ella, como una cuerda de laúd demasiado tensa. Constantino también se puso de pie, atraído tanto por la información como por la tensión en la postura de su amigo. Se unió a Besarión junto a la ventana. Afuera, el sol se ponía tras un tejado y las sombras se extendían por el patio. En la luz mortecina, dos sirvientes cruzaban la calle con cestas de leña.
Una escena doméstica tan apacible, que contradecía la tormenta que se avecinaba más allá. Constantino apoyó las manos en el alféizar. La piedra se sentía cálida por el calor del día, sólida bajo sus dedos. Si estalla una guerra entre el Papa y Milán, podría afectarnos gravemente, dijo con preocupación. Bessarion lo miró y luego volvió a la calle crepuscular, donde un jinete solitario trotaba con el repiqueteo de sus cascos. En efecto. Eso podría significar retrasos, o incluso distracciones, en cualquier nueva cruzada que esté planeando para ayudarte. Constantino hizo una mueca. El Papa Eugenio había prometido mucho en sus exuberantes cartas tras la conquista de Domocos y Examilión. Hombres, dinero, una gran alianza contra los otomanos. Pero si se veía envuelto en una guerra italiana, me dio su palabra, dijo Constantino, incapaz de evitar que una punzada de amargura le cortara el tono. El recuerdo de los floridos elogios y las promesas de Eugenio aún persistía en su mente. ¿Se marchitarán esas bellas palabras? Bessarion se giró para mirarlo, reclinándose contra el marco de la ventana. El crepúsculo perfilaba su perfil en gris. El Papa ha jugado bastante bien sus cartas, dijo pensativo. Ha vuelto a contratar a Sforza y ha conseguido una formidable fuerza mercenaria. Hace apenas un par de meses, coronó a Segismundo y, con el apoyo del emperador, ha logrado un equilibrio, al menos por ahora, con el concilio de Basilea. Eso, sumado al flujo constante de oro procedente de la venta de libros, ha fortalecido considerablemente su posición. Constantino asintió lentamente. Eso sí que suena tranquilizador, dijo, con un dejo de cauteloso optimismo en la voz. Afuera, una campana empezó a dar la hora desde una iglesia cercana, rica y sonora en el aire del atardecer. El sonido le recordó a Constantino lo lejos que estaba de casa, pero esta ciudad también albergaba aliados y refugio. Se apartó de la ventana. Sentémonos. Tienes más cosas en mente, ¿verdad? Había captado algo en la mirada de Bessarion, una carga tácita más allá de Sforza y los libros impresos. Bessarion se quedó junto a la ventana un instante y luego siguió a Constantino de vuelta a la mesa. El rayo de sol que había iluminado la habitación había desaparecido, dejando el estudio en una suave penumbra. Las sombras se acumulaban en los rincones, y los títulos dorados de los lomos de los libros estaban tenues. Bessarion cogió una vela del aparador y la encendió con un carbón ardiente en un pequeño brasero. La llama se encendió, y él llevó la vela nueva para colocarla entre ellos sobre la mesa. Su cálido resplandor esculpió islotes de luz en sus rostros. Constantino observó la luz de las velas danzar en los ojos de Bessarion. Claramente, había algo más. Esperó, dándole a su amigo el espacio para mencionarlo. Tras un largo momento, Bessarion respiró hondo. Majestad, siempre he sido franco con usted. Con ese espíritu, debo compartirle noticias que podrían afectar nuestro trabajo y también nuestra relación. Constantino sintió un ligero escalofrío, a pesar de la suave noche. Apoyó las manos en la mesa, preparándose. Continúa, dijo en voz baja. Bessarion bajó la mirada hacia sus manos, girando lentamente la copa de plata. Hace apenas unos días, fui convocado a una audiencia privada con su santidad. Esbozó una leve sonrisa. Quería expresar personalmente su gratitud por mí, ¿cómo lo expresó? Invaluable servicio a la Iglesia y la cristiandad. Bessarion resopló con timidez. Sospecho que se refería a mi coordinación del proyecto bíblico, entre otros consejos que he dado sobre las relaciones con nuestro imperio. Constantino asintió lentamente, sin querer interrumpir. Una sensación de anticipación lo invadía. Intuía a dónde podría llevar esto, pero dejó que Bessarion lo dijera. Bessarion continuó, con voz firme pero con un toque de emoción. Estaba de buen humor. Muy amable. Y entonces, el Papa Eugenio me hizo una propuesta. Me preguntó si le haría el honor de aceptar mi ascenso al colegio cardenalicio. Por un instante, el suave crepitar de la vela fue el único sonido. La mente de Constantino se quedó en blanco. Entonces, una oleada de sorpresa, euforía y cautela lo invadió. Se irguió en su asiento, apenas capaz de contener su reacción. ¿Quiere nombrarte cardenal? Dijo, como si estuviera probando las palabras. A pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, el asombro tiñó su voz. Bessarion asintió, con una mesurada inclinación de barbilla. Sí. Se anunciará en el próximo consistorio, a principios del año nuevo. El birrete rojo, el cargo de cardenal diácono de la Santa Iglesia Romana, todo. Levantó la mirada para encontrarse con la de Constantino, inquisitiva. No le di una respuesta inmediata.
Le pedí un poco de tiempo para rezar y reflexionar. Hizo una pausa y luego agregó en voz baja. Quería hablar contigo primero, escuchar tus pensamientos antes de darle mi respuesta. Constantino se dio cuenta de que se había levantado ligeramente de la silla, sorprendido. Se recostó, con una amplia sonrisa en su rostro. Es extraordinario. Amigo mío, cardenal de Roma. ¿Cómo no iba a estar encantado por ti? Bessarion sintió un visible alivio. No había estado conteniendo la respiración, pero ahora exhaló profundamente y se permitió una sonrisa que le llegó a los ojos. Aún así, habló con cautela. ¿De verdad? Temía que pensaras, que me están cooptando. Que sería menos tuyo y más un hombre del Papa si acepto. Constantino seguía agarrando el brazo de Bessarion. La luz de la vela iluminaba las expresiones de ambos. Cambiará muchas cosas, sin duda, dijo con dulzura. Pero no nuestra amistad, ni mi confianza en ti. En todo caso, tener a uno de mis aliados más cercanos en el colegio cardenalicio es motivo de tranquilidad, no de preocupación. La postura de Bessarion se relajó. Soltó un suspiro que quizá no se dio cuenta de que estaba conteniendo. La tensión se desvaneció de sus hombros. Me preocupaba, quizás irracionalmente, que lo vieras como una especie de traición. Constantino resopló suavemente y soltó el brazo de Bessarion para palmearlo. ¿Traición? No. Nunca fuiste mío para traicionarte, Bessarion. Siempre has servido a una causa más grande que cualquiera de nosotros, nuestra fe, nuestro pueblo. Has sido mi aliado y amigo porque compartimos esa causa. Eso no cambia con un nuevo título ni un color de túnica diferente. Los ojos de Bessarion brillaron y asintió agradecido. Gracias, Majestad. Su voz casi se quebró con el honorífico, y se corrigió con un tono más personal. Gracias, Constantino. Tu bendición significa mucho para mí. Se recostó en su asiento, visiblemente más ligero ahora que el secreto había sido revelado y bien recibido. Constantino también se recostó, con una sonrisa pensativa en el rostro. En realidad, ya le daba vueltas a las implicaciones, pero mantuvo un tono optimista. Dime qué piensas. ¿Cómo cambiará las cosas esta elevación, desde tu perspectiva? Los instintos académicos de Bessarion parecieron activarse mientras organizaba sus pensamientos en voz alta. Para empezar, tendría que alejarme de algunas de nuestras empresas más, digamos, encubiertas. Al menos abiertamente. Un cardenal conspirando en negocios mercantiles o espionaje atraería un escrutinio no deseado. Necesitaría que me vieran por encima de tales cosas, como un clérigo centrado en asuntos importantes. Levantó una mano como para evitar preocupaciones, y continuó. Pero a cambio, obtengo acceso e influencia en el corazón mismo de la Iglesia. Un asiento en el consistorio, voz en los consejos curiales. Podría dirigir las conversaciones, con suavidad, a favor de la ayuda a nuestro imperio, abogar por un consejo de unión, impulsar un apoyo concreto contra los otomanos cuando llegue el momento. Sus ojos se iluminaron con las posibilidades, y sus palabras cobraron velocidad. Imagínense, una voz en la sala cuando debatan a dónde enviar fondos o embajadores. Podría hacer más por nuestra causa desde dentro de esas cámaras que desde fuera. Constantino asintió, compartiendo la genuina emoción que irradiaba Bessarion. Era difícil no hacerlo. Ya podía imaginárselo. Bessarion de escarlata, guiando hábilmente las discusiones entre los príncipes de la Iglesia, sembrando el apoyo a una cruzada, a una alianza entre Oriente y Occidente. Era una imagen alentadora. Y, sin embargo, atemperó su entusiasmo con una dosis de realismo. Sueña ideal. Pero también estarás en deuda con Eugenio de una manera nueva. Imagino que él ve esto como un vínculo más estrecho entre tú y yo, y por extensión, a él. La expresión de Bessarion se tornó un poco triste. Sin duda. Es una jugada astuta de su parte. Al nombrarme príncipe de la Iglesia, no solo honra y asegura mi lealtad, sino que también estrecha el abrazo de Roma alrededor de tu imperio. Seré la prueba viviente de la buena voluntad del Papa hacia los griegos, prueba de reconciliación incluso antes de una unión formal. Esbozó una media sonrisa. Eugene probablemente piensa que tenerme tan elevado garantizará que sigas alineado con él y no, por ejemplo, te sientas tentado por las propuestas del concilio en Basilea. Es tan político como personal. Constantino no pudo evitar reírse entre dientes ante la estratificada estrategia. Para ser justos, no se equivoca. Desde luego, me hace menos propenso a vacilar en su apoyo. No es que lo planeara, pero esto nos acerca, sin duda.
Su rostro se tornó un poco más serio. Sin embargo, hay una cosa. Debes lealtad al Papa ante todo. Si alguna vez surge un conflicto entre lo que es mejor para Roma y lo que es mejor para nuestro imperio, ese podría ser un camino difícil de recorrer. La mirada de Bessarion se tornó solemne. He pensado en eso. Rezo para que esos intereses coincidan. De hecho, trabajo para que así sea. Lo que es bueno para la cristiandad es bueno para ambos. Aún así, si me veo obligado a elegir, levantó la barbilla, resolviendo en voz alta. Cumpliré con mi deber hacia la Iglesia de Dios según mi conciencia me guíe. Pero sepan que mi corazón siempre buscará la preservación de nuestro patrimonio y de nuestro pueblo. No aceptaría este sombrero rojo si no estuviera convencido de que puedo servir a ambos objetivos, Occidente y Oriente. Constantino extendió la mano y apretó con fuerza el hombro de Bessarion. Te creo. Y no dudo de que tu conciencia es la más sincera. Resolveremos juntos cualquier conflicto que surja. Ya hemos gestionado muchos. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Hieros Escopos, añadió en voz baja. Bessarion sostuvo su mirada fijamente, la sinceridad era evidente en su voz mientras repetía. Hieros Escopos. Nota del autor. En nuestra cronología, Bessarion fue efectivamente elevado al cardenalato por el Papa Eugenio IV. Sin embargo, en esta cronología alternativa, dada su llegada anticipada a Roma y la dinámica histórica cambiante, su ascenso al cardenalato se produjo unos años antes de lo previsto. La historia real de Bessarion es notable y merece la pena explorarla. Estuvo a punto de ser elegido papa y se mantuvo como un firme defensor del Imperio bizantino hasta el final de su vida. Históricamente, mantuvo correspondencia con el emperador Constantino, ofreciéndole valiosas sugerencias sobre reformas y asuntos prácticos relacionados con Morea durante décadas. Fin del capítulo 5.